Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Dios les bendiga. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 12. Y vamos a estar dándole lectura a los primeros 3 versículos. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra. Te rogamos que me bendigas a través de ella, que establezcas tu reino, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por la abundancia de sus misericordias. Alabamos y glorificamos su nombre, Señor, porque usted es muy fiel. Sea su nombre glorificado en nuestras vidas. Amén. Pues si gustan, hermanos, sentarse un momentito. Gloria a Dios. Hay una palabra por excelencia que nosotros no sabemos de memoria. Aquella palabra que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Se escucha muy hermoso, se escucha excelente. ¿Quién no quisiera recibir una promesa así? Que de pronto Dios se dijera: te bendeciré y serás bendición. Es el llamado a un hombre, es el llamado al patriarca, es el llamado al padre de la fe. Y todo llamado, hermanos, todo llamado tiene un costo. Todo llamado tiene un precio. El Señor nos llamó a nosotros a ser cristianos. Ese es el llamado de todo miembro de la iglesia. Primeramente, Dios te llamó a ser cristiano. Quizás, además de llamarte a ser cristiano, te llame a ocupar un lugar en la iglesia, o quizás te llame a ser músico, te llame a ser maestro, o te llame a ocupar algún ministerio, o por qué no decirlo, te llame a ser pastor, te llame a ser evangelista. Amén. O te dé un llamado de renombre. Gloria a Dios. Pero principalmente nos llamó a todos a ser cristianos. Amén. Y el llamado, hermanos, por más pequeño o por más simple que sea, tiene un costo, tiene un precio. Por eso mucha gente se le dificulta ser cristiano. Las promesas de Dios son hermosas, las promesas de Dios son excelentes. El llamado de Abraham, hermano, que traía consigo una gran promesa, pero también traía consigo el precio muy alto. Muy alto. El primero de los versículos comienza diciendo: pero Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Y aquí encontramos, hermano, lo primero al cual el patriarca tenía
tenía que renunciar al lugar donde él nació. La gente, hermanos, sale de su tierra natal y difícilmente renuncian al lugar donde nacieron. Él tenía que renunciar hasta la herencia que le correspondía. Dios le daba un llamado, pero el costo era: vete de tu tierra. No tienes nada que ver con tu tierra, tienes que salir de ella. Yo tengo otra tierra diferente para ti, tengo otra tierra más grande, otra posesión más grande. Era la promesa, pero era el costo. Mas sin embargo, el costo todavía iba más lejos. No solamente tenía que renunciar a la tierra, tenía que renunciar a la herencia, tenía que renunciar también a la casa y a la familia y a la parentela. Hoy en día, hermanos, está de moda la filosofía de que la familia es lo primero. Si Abraham hubiese pensado de esa manera, entonces no pudiera haber salido de su casa. Porque ¿cómo iba a renunciar a sus padres? ¿Cómo iba a renunciar a su mamá? ¿Cómo iba a renunciar a sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, a toda la gente, hermano, que él conoció en su cultura, en su tradición? Pero era el precio, era el costo de su llamado. Nosotros los cristianos, hermano, también cuando Dios nos llama a hacerlo, pues tenemos que renunciar a muchas cosas. Si queremos ser cristianos fieles y verdaderos, pues de igual manera tenemos que renunciar a tradiciones familiares que vienen marcando toda una costumbre y que muchas veces nuestra familia las va a exigir y se va a volver exigente en torno a esas tradiciones. Pero el precio de ser cristiano, pues tenemos que pagarlo. Gloria a Dios. Y renunciar a lo que la palabra de Dios dice que debemos de renunciar. Amén. En este caso era una gran promesa. Y el precio era apartarse de la cultura, de las tradiciones, de todo el entorno familiar y todo lo que representaba estar cerca de su casa. Tendría que salir de ahí sin saber a dónde iba, sin tener un lugar seguro. Humanamente el futuro era incierto. Humanamente, hermanos, el futuro era desconocido. Para una persona que sale de su casa sin tener otro hogar a donde llegar es difícil hacerlo. Usted puede irse a donde usted quiera si tiene un lugar a donde llegar. Pero si no tiene un familiar, un pariente, un amigo que lo recibe en casa, difícilmente tomamos esa decisión. Bendito sea su santo nombre. Y a lo largo de su caminar en Cristo y a lo largo de caminar en Dios, iba a tener que ir renunciando a muchas otras cosas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que se llevó a su sobrino Lot.
Dios le había dicho, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, pero él cargó a su sobrino, el que había quedado huérfano. Y entonces de pronto llegaron a una llanura. Bendito sea el Señor. Mire, le voy a invitar a que vaya allá adelantito el capítulo 13, versículos 9 y 10, y yo creo que usted conoce lo que pasó ahí. Los pastores de unos comenzaron a contender con los otros, y entonces había que tomar decisiones importantes, decisiones radicales, decisiones trascendentes. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Era una tierra fértil, era una tierra buena, era una tierra fructífera, era una tierra de grande riqueza. La Biblia la describe diciendo como el huerto de Jehová. Mas sin embargo no era la tierra que Dios le había prometido. No era la tierra, hermanos, a la cual Dios le había llamado. Abraham pudo haber tenido la tentación de quedarse ahí. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no salimos con la visión de llegar a cierto lugar y de pronto nos quedamos en otro? Porque nos pareció bueno, porque nos pareció mejor, porque nos pareció excelente. Sin duda alguna que Abraham tuvo la tentación de quedarse ahí. Mas sin embargo él renunció también, así como renunció a la tierra, así como renunció a la parentela, así también renunció a la tierra del Jordán. Y renunció también a su sobrino Lot. Porque en el caminar del cristiano, del creyente, hermano, hay cosas que vamos a tener que ir dejando en el camino. Hay cosas que de pronto no pudimos deshacernos de ellas en el principio. Hay cosas que nosotros no quisimos dejar. Pero si queremos pagar el precio de nuestro llamado a ser cristianos, hay cosas que en el camino se tienen que ir quedando. Y Abraham sabía que el llamado que él tenía había un precio que pagar. Y la llanura del Jordán era excelente, era una tierra buena, era una tierra fértil, como el huerto de Jehová. Mas sin embargo, dice su palabra, él le dio a escoger a Lot. Sin duda alguna que el sobrino iba a escoger lo mejor. Abraham pudo haberle dicho, mira, yo me quedo aquí y tú vete por este otro rumbo. Pero Abraham le dijo, escoge, renunciando a la tierra fértil, renunciando a las riquezas del Jordán y dejando en el camino al último de sus parientes, cumpliendo así la ordenanza, vete de tu tierra y también de tu parentela. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Quisiera invitarte por un momento a
que vayamos al siguiente versículo. Aleluya. Perdón, en el siguiente capítulo, 14. Y vamos a considerar, hermanos, los versículos 21 al 23. Amén. Amén. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y tomen para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no me digas, yo enriquecí a Abraham. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. El rey de Sodoma, hermano, representa al enemigo. Representa a Satanás. Representa al mundo. Entonces dice la Escritura en el versículo 17 que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Fue el primero en salir a recibirlo. Fue el primero en salir a su encuentro. Y entonces el rey de Sodoma le dice: dame las personas y toma para ti los bienes. Busca con Abraham un convenio. Busca con Abraham un trato. Pero entonces el patriarca renuncia también a las riquezas de Sodoma. Renuncia también a la riqueza del enemigo. Aleluya. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Era tentadora la oferta. Pero había un precio que pagar. Recordemos que en una de las tentaciones a nuestro Señor Jesucristo, Satanás le demostró los reinos y las riquezas de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Quizás, hermanos, nosotros tuviéramos talento para ganar el mundo entero. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma? Quizás nosotros tuviéramos talento para hacer grandes negocios y grandes riquezas. Pero ¿de qué sirve si el alma se pierde? El rey de Sodoma le proponía un trato, le proponía un convenio. Mas sin embargo la palabra de Dios dice que ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Bendito sea Jesús. Amén. Y Abraham tuvo que renunciar por pagar el precio de su llamado. Bendito sea el Señor. Amén.
Quisiera invitarle ahora que vayamos al capítulo 17. Versículos 4 y 5. Podemos decir que Abraham renuncia también a sí mismo. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Un día dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel hombre llamado Jacob luchaba con un ángel. Y el ángel le decía, déjame, porque raya el alba. Y entonces Jacob le decía, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le contesta, declárame tu nombre. Le dice, mi nombre es Jacob. Y el ángel le contesta, no se dirá más Jacob, sino Israel. Y le cambió el nombre. En la palabra de Dios, hermanos, el cambio de nombre significa conversión. Aleluya. Porque Abraham dejó de ser lo que era. Dejó de ser padre enaltecido, padre soberbio, para convertirse en padre de muchedumbre de gentes. Así el cristiano también deja de ser lo que es. Dejamos de ser lo que éramos. Aleluya. Para convertirnos en nuevas criaturas. Es el precio del llamado a ser cristiano. Es el precio del llamado a ser creyente. El mundo buscará que hagamos alianza con ellos. El mundo buscará que hagamos convenio. Que nos dejemos arrastrar por sus costumbres, que nos dejemos arrastrar por lo que ellos practican, que amemos lo que ellos hacen. Pero el cristiano deja de ser lo que es para convertirse en una nueva criatura. Amén, gloria a Dios. Abraham renunció a sí mismo. Después de renunciar a su tierra, después de renunciar a su parentela, después de renunciar a la riqueza del Jordán, después de renunciar a las riquezas del rey de Sodoma, entonces renuncia a sí mismo para convertirse en un nuevo hombre, en una nueva persona, padre de multitudes, padre de muchedumbre de gente. Dejó de ser el padre soberbio, dejó de ser el padre enaltecido, dejó de ser lo que era para convertirse en lo que Dios dice que debía de ser. Así también el cristiano es formado en una nueva criatura. Y cuántas cosas, hermanos, se van quedando en el camino. Y si nosotros no vamos renunciando a ellas, entonces no complementamos el proceso, entonces no pagamos el precio. Y si no pagamos el precio, entonces ¿cómo vamos a alcanzar la bendición y las promesas que la Biblia promete en su palabra? Bendito sea su nombre. Amén. Te voy a invitar ahora, hermanos,
capítulo 21. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santo eres Dios. En el capítulo 21, hermanos, versículo 14 dice así: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Lo más difícil para un padre: renunciar a un hijo. Renunciar a Ismael. Porque no era la descendencia prometida. No estaba en él la promesa. Y entonces la palabra de Dios dice, hermanos, en los versículos que anteceden, que Dios le dijo así, que así lo hiciera. Podemos pensar que Abraham amaba al muchacho. Finalmente era su hijo. Finalmente había nacido primero. Pero no era la voluntad de Dios que él tomara a la egipcia. Dios le había prometido que tendría un hijo y lo tendría de Sara, su mujer. Mas sin embargo concibe la sierva. Y podemos nosotros pensar que humanamente Abraham amaba a Ismael por ser su propia sangre, por ser su propia carne. Pero llegó el momento que tuvo que renunciar. Porque no era ahí la simiente, no era ahí la descendencia, no estaba en él la promesa. Pero si renunciar a Ismael era difícil, ¿cuánto más difícil entregar a su hijo Isaac? Porque finalmente Ismael lo estaba enviando, lo estaba separándose de él. Ismael tenía la oportunidad de vivir, pero cuando Dios le dice, dame a tu hijo único, no le dice sepárate de él, no le dice renuncia a él, no le dice despídelo, sino que le dice entrégamelo en sacrificio. En otras palabras, darle muerte. Quizás comparado con lo que iba a hacer ahora, finalmente renunciar a la familia no fue tan difícil. Dejar a los padres, comparado con lo que ahora le solicitaban, no era tan difícil.
ahora era su propio hijo, en el cual Dios le había prometido que vendría la bendición, a través del cual recibiría la herencia. Pero Dios le dice: dame a tu hijo único, a quien amas, y vete al monte, en el lugar que yo te mostraré, y él lo vas a ofrecer en sacrificio, en holocausto. Desprenderse de la propia familia, de la propia sangre, de la propia carne. ¿Hasta dónde a nosotros nos mueven los hijos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Hasta dónde mueven los hijos el corazón de los padres? ¿Hasta dónde mueven los hijos el corazón de la familia? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por ellos? Que por algo Dios le dijo a Abraham: dame a tu único hijo, a quien amas. A quien amas. Hacerle ver que quizás era el centro de su corazón, el centro de su vida, el centro de sus actividades. Y sabemos, hermano, que Dios quiere ser el centro de la vida de la iglesia, que Jesucristo debe ser el centro de la vida de los cristianos. Y si Jesucristo no es el centro de nuestro corazón, entonces dice su palabra que no somos dignos de Él. Porque Él debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestras actividades, el centro de todo lo que somos. Bendito Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando estaba compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra de Dios. De pronto alguien le dice: afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y entonces el Señor contesta: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi Padre, esa es mi hermana y esa es mi madre. Aleluya. De tal manera que pertenecer a la familia de Dios tiene un costo, tiene un precio. Dios te llamó a ser cristiano, Dios te llamó a formar parte de la familia de Dios. Dios te llamó a formar parte de una iglesia que es la familia de Dios, que es la familia cristiana. A nosotros, hermanos, nos une la sangre de Cristo que nos ha lavado, la sangre de Cristo que nos ha limpiado, esa sangre derramada en la cruz que nos ha purificado. Esa sangre nos une, esa sangre nos vuelve familia, esa sangre nos convierte en hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es. Pero el Señor quiere ser el centro de nuestro corazón, Gloria a Dios. el centro de todo lo que somos. Por eso Abraham tuvo que entregar también a su hijo. Dios se lo pidió y Abraham se lo entregó. Y vivió las más gratas de las experiencias. Una experiencia muy agradable.
Imagínate, ¿qué mueve el corazón de los padres? ¿Qué mueve nuestro corazón hacia los hijos? Sino las necesidades de ellos, sino el querer proveer para ellos todo lo necesario, pensar en el futuro de ellos, y de pronto no queremos que nadie los toque ni con el pétalo de una rosa, y de pronto no queremos que batallen en el mundo ni que les cueste nada, queremos proveer para ellos todo. Pero imagínate la más grata de las experiencias: proveer el recurso de la nada. Proveer el recurso de la nada. Santo es Dios. La frase Dios proveerá, Dios la honró. Dios la honró. Porque Dios honra cuando nosotros engrandecemos su nombre y proclamamos su palabra y su mensaje. Dios honra. ¿Y dónde está el cordero?, pregunta el muchacho. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Aleluya. Y no se dejó mover por el sentimiento. Porque ¿qué nos mueve a nosotros, hermanos? ¿Qué nos mueve al corazón de nuestros hijos? ¿Qué nos mueve sino el sentimiento hacia ellos? Pudo haberse soltado a llorar y haber abrazado a su hijo y regresarse, pero siguió adelante. Dios proveerá, y vivió las más gratas de las experiencias, y de pronto Dios proveyó de la nada. Donde no había, ahí estaba. Nosotros quizás como iglesia no hemos alcanzado a conocer a un Dios así, que es todopoderoso, que provee donde no hay, que es el Dios de lo imposible. Nosotros preferimos movernos en nuestras fuerzas, movernos en nuestra voluntad, hacer nosotros las cosas, pero hay un Dios todopoderoso que proveó donde no había, ahí proveyó. Honrando, hermano, la fe de un hombre, que renunció a su propio hijo, que entregó a su propio hijo, y que dijo: Señor, tú vas a ser el centro de mi corazón, tú vas a ser el centro de todo lo que tú pidas, de todo lo que tú quieras, tú vas a ser el centro. Santo es Dios. Y el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo provee, se reveló, hermano, se reveló. Y de pronto aparece un cordero. Santo es Dios. ¿Tendrá poder para proveerte a ti? Aleluya. Si en el caminar de la vida cristiana vamos dejando atrás todas las cosas que necesitamos dejar, si en el caminar de la vida cristiana vamos abandonando todo aquello que no forma parte del testimonio, si en el caminar de la vida cristiana vamos renunciando a todas aquellas amistades que no nos permiten una mejor consagración, que no nos las ganamos para Cristo, pero sí logran en nosotros cierta influencia, y que mucha gente ha caído en pecado por ello.
y conocer al Dios que todo lo provee. Amén. Gloria a Dios. Que si tú te das tu tiempo de leer cada uno de los pasajes, te das cuenta que cada vez que Abraham renunciaba a algo, Dios reafirmaba con él su promesa. Aleluya. Dios no se quedaba quieto, Dios no se quedaba callado. Y la provisión de un cordero para el sacrificio es como el broche de oro que cierra el cinturón. Porque cada vez que él dejaba en el camino algo, Dios respondía. Santo es Dios. Y es el Dios que nosotros conocemos, es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que te ha salvado, que te ha llamado, que te ha rescatado, es el Dios que derramó su sangre por ti. Santo es Gloria a Dios. Dios. Bendito sea su nombre, Amén. el que te llamó a formar parte de una nación grande. Bendito Dios. ¿Quieres ponerte de pie? Bendito sea Dios. El Dios que te llamó a formar parte de una nación grande que es la iglesia de Cristo. Santo, santo es Dios. Gloria a Dios. Bendito sea